La verdad tiene muchos colores. Continuamos en Caleidoscopio y nos quedamos con la inquietud que planteaba el licenciado Salcido de si el gasolinazo nos afectaba en algo. Bueno, probablemente directamente no, pero es posible que pueda yo decir que afecta, porque al final de cuentas, si sube la gasolina, me van a subir absolutamente todo. Yo voy a tener que quitarle de educar a mis hijos, de distraer a mi familia, va a bajar mi calidad de vida, va a ser un daño para mi sociedad y al final de cuentas para mí, o algo por el estilo. De hecho, se dio a conocer que tenemos ahorita la inflación más alta en lo que desde hace, creo que desde el 2009. Ya tenemos homicidas en las escuelas. Todo es una escalerita, pero ¿eso no es válido? No, pero dentro de lo que yo estoy entendiendo, ya para aumentar un poquito el conocimiento, es sí, pero no es personalmente a mí no me está afectando a mí, nos está afectando a todos. Exacto. O sea, si nos afecta a todos, no puedo meterlo, o sea, no. Ni aunque me afecte a mí y a todos. Vamos a establecer algo que nos va a aclarar mucho por qué el amparo no. Nosotros sí podemos controlar a todas las autoridades. La Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo, pero hay diversas medidas. Cuando algo me agravia a mí, que sí me agravia a mí, amparo. O sea, que llegue el gobierno y diga, a ti te va a subir la gasolina, güey. Exacto, a ti. Sí, a ti. está O sea, mal. Sí, porque a las empresas de transporte les voy a poner un impuesto. cuesta el doble. ¿Sí? Pero cuando no es a mí y es a la población en general, entonces, ¿cuál es el control que ejercemos? El control democrático. Si no estamos de acuerdo con la forma en que nos están representando nuestros legisladores o nuestros gobernantes que están allí por el voto popular, pues simple y llanamente de lo que hablábamos ahorita, un voto de castigo. Esa es la vía No, pues ya valió queso. para sancionar a las medidas que afectan a toda la población, ¿sí? Porque luego, si no, entronizaríamos al Poder Judicial como gobernante absoluto. Si el Poder Judicial Federal pudiera derogar medidas o más bien interferir en actos de gobierno de esa clase que definieran cuál es el contexto económico, las medidas que se van a adoptar para afrontar las crisis del país, entonces ya no estaríamos gobernados por un ejecutivo y por un legislativo, sino por un Poder Judicial, y sería igual de peligroso, ¿eh? Claro. Sí, o sea, entonces yo creo que ese es el equilibrio que se busca mediante las distintas instancias. Ahora, se ha abusado de la figura del amparo, y voy a esto. En México tenemos niveles muy grandes de impunidad. Bueno, se habla de que el 90% de los delitos simplemente no tienen castigo. 98% de los homicidios. Es Por ahí una no. locura, ¿eh? Entonces, hay analistas que dicen, pues es que hay figuras jurídicas que permiten que los delincuentes no sean castigados, entre ellas la del amparo. Y hablan de que a lo mejor se ha abusado del amparo, como de algunas otras estrategias jurídicas que no permitan que se castigue al que es responsable del Claro, delito. yo difiero un poquito, yo más bien creo que el problema viene de falta de voluntad de las autoridades para ejercer con sus herramientas jurídicas la justicia. Ahí es donde se queda. Y obviamente quien tiene acceso a un abogado encuentra omisiones o vicios, pues hay una figura jurídica que va a subsanar una violación. O sea, el punto es que a lo mejor el que está del otro lado se asesora, se asiste y tiene en su beneficio lo que la ley permite. O del lado del gobierno no hacen su chamba, como debe de ser. Pero ahí, por ejemplo, nos quedamos cortos cuando, bueno, mucha gente dice, no, pues ya sí lo dejo. No, bueno, ya sí, ya con que salí bien, ya no ejercito la acción. Y se quedan a medias. Eso me trae, lo que acabas de mencionar precisamente, Luis Fernando, me trae la pregunta siguiente. Entonces, ahorita nuestros abogados están más encaminados a encontrar esos agujeros que tienen nuestras leyes, que tienen muchísimos, en lugar de encontrar los argumentos para defender lo defendible, por decirlo de una manera. O sea, ¿te refieres a gasolinazo? No, ya en general, digo, ya nos dimos cuenta que los amparos no van a proceder, que el gasolinazo nos va a llegar como... Acuérdate que al inicio comentamos, es una cuestión de interpretación. Nosotros así interpretamos esta parte de la ley, ¿eh? Y coincidimos en eso, consideramos que no hay materia para la concesión del amparo. Claro. Obviamente, quien resuelve puede tener nuestro mismo criterio interpretativo o no, ¿verdad? Y concederlo. Yo entiendo que Franco se refiere a que si estamos siempre empeñados nosotros como litigantes en encontrar la manera en la que la injusticia
Que haya un hueco en la ley no injusticia. para beneficiar a nuestros clientes, para... Lo que pasa es que, bueno, es que eso. si ahora ya nuestros abogados, bueno, al inicio el abogado, pues bueno, sale de la universidad con la idealista idea de que ay, vamos a encontrar y la ley va a defender al inocente y no sé qué. Franco, nosotros la mantenemos. Sí. Actualmente, después de muchos años, continuamos creyendo Ahora, en eso. pero la herramienta que más se usa actualmente es encontrar esos boquetes en las leyes que han sido tasajeadas durante años. Sí, es una cuestión, como dijo el licenciado Garay, de apreciación. Para nosotros como abogados con principios, nada es más justo que la aplicación estricta de la ley. Esos huecos que mencionas no es que sean huecos en la ley, es que más bien son vicios en el acto que está perjudicando los derechos de alguien. Si ese acto es perfectamente válido y está encuadrado de manera absoluta en los cánones legales, no hay nada que podamos hacer. Y no es que busquemos el hueco, al contrario, nosotros encontramos la manera de que permanezca el derecho de nuestro cliente frente a las arbitrariedades. Nunca va a haber una sentencia que diga, encontraron un hueco y entonces impera la injusticia. Eso de saber qué es justo y qué es injusto es algo que no han podido encontrar ni siquiera los filósofos que se han dedicado durante más de 2000 y garra de años. Creo que actualmente tenemos una cuestión objetiva que nos dice que es la justicia, y la justicia es el cumplimiento exacto de las normas que nos rigen como sociedad. Pero ahí es, por ejemplo, donde a mí me brinca una duda, y es el hecho de que a la hora de que se revisa algún caso por parte de la Suprema Corte de Justicia, vamos a decir, pues la ley ahí está, y la ley debería ser de irrestricta observación y aplicación, y sin embargo, pues unos jueces deciden una cosa y luego los otros deciden otra. Entonces, ¿por qué la interpretación si la ley ahí está? Porque todo, inclusive hay filósofos que establecen que las ideas de nosotros y que nuestros pensamientos se constituyen por el lenguaje, empezando desde allí. O sea, nosotros estamos teniendo esta conversación y nosotros no estamos teniendo la misma idea de lo que está ocurriendo. Si cada uno redactara su apreciación personal sobre la personalidad de cada quien, sobre las opiniones, corrientes políticas de cada quien y sobre cuál es el fin de esta plática y demás, obtendríamos versiones diferentes, obtendríamos 5 ideas diferentes del mismo evento. Por eso los tribunales de mayor instancia que se dedican a impartir justicia buscan que sean colegiados, pretenden de manera artificial establecer el criterio de mayoría para establecer el criterio de mayor justicia, lo cual no siempre es así, pero como hombres que no sabemos lo que es la justicia, entonces al menos pues tenemos que guiarnos por lo que a la mayor cantidad de hombres razonables les parece justo, no es por otra cosa. ¿No les ha tocado de repente que les llega un cliente a presentarles un caso, ¿no? Entonces ustedes lo analizan, revisan pues, su viabilidad, le informan y el cliente se inconforme. Pero si yo me chuté todos los capítulos de la ley y el orden, si yo sé, o sea, como que trata de avanzar un poquito más en su nivel, como para tratar de decir, no, pues yo también ya me la sé. A esos clientes le decimos, hay otro despacho que ya lo ves. Okay. Pero sí hay, ¿verdad? De repente sí ya ven. No falla, es muy eventual. Sí nos han tocado contrarios que creen que conocen la ley, que leyeron y yo sé que es así. Desafortunadamente no es tan preciso como las matemáticas, en el caso que comentabas. Efectivamente, esto es cierto. Si fueran matemáticas nos quitaríamos muchos problemas. Pero el punto de las humanidades nos lleva a esta apreciación que es diferente para unos y otros. Y ese es un problema que no se ha quitado en ningún derecho del mundo. Y es que simple y llanamente no hay una forma objetiva de decir qué es correcto y qué es incorrecto, y tan es así que por eso hay tantos sistemas de gobierno. ¿Y cómo se rigen los sistemas de gobierno más actuales? De una manera democrática, y no significa que sean correctos, ¿verdad? O sea, tendremos cada uno la idea partidista. Para muestra el botón con Trump, ¿verdad? La mayoría del pueblo norteamericano votó por Hillary y no quedó ¿Es él. correcto eso? Ustedes están viendo ahorita, lleva 20 días en el poder y en 8 días obtuvo el índice de desaprobación que a otros presidentes les tomaba más de 1000 días. No, sí, ya está en contra del Papa. Y a propósito de la Suprema Corte y de los votos controvertidos, ¿qué piensan ustedes del caso de la francesa, de la persona a la que imputaron con el delito? Exacto. ¿Qué les parece? ¿Fue justo, fue injusto? Por algo que tiene fondo. Quiero que me digan su opinión. O sea, ¿cuál es? Yo te voy a decir sincero. Yo primero, como siempre, empiezas a ser legislador de sillón, escuchas y lees lo de los medios, ves que a Loret de Mola de repente lo chamaquearon, ¿sí? Y en ese momento yo ya dije, no,
yo me retiré, dije, no, espérame, yo desconozco mucho, está muy turbio este asunto, la información que estoy recibiendo de los medios es completamente no acorde a lo que a mí me parece razonable, y yo de plano me declaro incompetente en ese asunto, para ser sincero. Al menos te digo, en mi caso, no sé en los de los ¿Pero lo demás. consideras algo bueno? ¿O algo malo? Es Nada que más yo así, no sé, una simple es opinión. que realmente no sé si fue montaje, si la metieron ahí nada más para acusarla, si nomás era una Por eso, pasajera, pero en tu si apreciación. si realmente O sea, tenía no cosas. es ese rollo. No, discúlpame, estuvo mal. no puedo. No puedo. Estamos llegando al punto, lo pusiste en la situación de juzgador. Exacto. Pero los jueces no pueden. Hay Es que hay que una resolver. prohibición. Tiene que decidir. Hay una prohibición al non liquid. Como si tú fueras el juez, tú no puedes decir, pues a mí me vale. O sea, Sí, no puedes. es que aquí no es como los legisladores que me abstengo. Exacto. Aquí Tú como juez La tienes función que cambia. resolver. Estás Sí, obligado a exactamente. resolver. Exacto. Así hay un artículo que dice, no se puede decir una causa, no sé. Si fueras el juez, ¿qué? O sea, tú, en base a la apreciación esa que hiciste, el estudio, que A mí las pruebas que me están mostrando los medios de comunicación, ojo, por eso yo me estoy lavando las manos ahí. Los medios de comunicación me dan para pensar que el caso está muy enturbiado, está muy manipulado, y no tengo una duda razonable para decir, esta muchacha efectivamente estuvo participando dentro de estos delitos. Yo la tendría que... ¿Se te pareció bien entonces? No, la tendría que, bueno. no me parece bien. La tendría que, por falta de pruebas, porque lo que me estás presentando está muy viciado, está muy manipulado, ¿sí? En ese momento yo puedo pensar efectivamente que si no es inocente, si es inocente no es irrelevante. Lo que me estás presentando a mí como pruebas no me da para poder acusarla de que de manera legal o de manera deliberada esta persona está reteniendo a personas secuestradas. Sí, etcétera, sí etcétera. te respondió. Es lo que Sí. pasa. Ah, bueno. para él es libre. Para él, Vamos a corte ok. y volvemos ya a la última parte con el maestro Painbert. Y mientras pues, seguimos discutiendo y le seguimos echando tierra a Roberto. Sí. Caleidoscopio, la verdad, tiene muchos colores. Caleidoscopio.